El Parque Arqueológico Nacional Tacalicabaj fue inscrito como Patrimonio Mundial de la Humanidad este 18 de septiembre. Ya era parte del Patrimonio Cultural de la Nación en Guatemala desde 2002. Esto es un proceso que en el 2021 el señor presidente de la República, doctor Alejandro Yamatei, presenta el dossier con toda la información técnica de por qué Tacalicabaj debía ser evaluado como Patrimonio de la Humanidad. Luego hubo un proceso de reevaluación donde nos pidieron ampliación de los temas. Nosotros lo presentamos y pues ya después de 2 años y medio de trabajo, pues estamos teniendo este resultado. Estamos también muy contentos por la forma en que el mundo conoce, reconoce y valora este nacimiento de la cultura maya. Así es Tacalicabaj, un sitio arqueológico que da estos grandes aportes con los valores únicos, excepcionales, que es la parte de arquitectura, astronomía, la cultura viva que se sigue manteniendo, también la cuenta larga, la cuenta corta, que es el calendario maya, así como también todos los avistamientos astronómicos que tenemos. Con esta inscripción se garantiza la protección y preservación del lugar, que tienen linajes de más de 3.000 años de riqueza cultural. Es un proceso que permite pensar que el trabajo que se viene realizando tiene sus frutos, y este es el caso de Tacalicabaj, un espacio que durante mucho tiempo se ha venido construyendo una propuesta a nivel internacional que ha sido acogido por el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, y esto nos permite decir que Guatemala tiene un nuevo patrimonio mundial, el cual todos los guatemaltecos y guatemaltecas deben estar orgullosos, felicitar el ejercicio de esta administración con respecto al patrimonio, y sobre todo desear que se sigan llenando de triunfos el pueblo de Guatemala y sus autoridades. Entre los hallazgos arqueológicos más relevantes de Tacalicabaj es la ofrenda a las doncellas, que consiste en 6 muñecas labradas en barro que representan los 4 puntos cardinales y el movimiento diario del sol desde el este al oeste. El parque está ubicado en el Acintal Retaluleu y ahora es el 4º patrimonio mundial que representa a Guatemala, después de Tikal y Antigua Guatemala, que fueron declarados de esta forma en 1979, y el Parque Arqueológico Quiriguá en 1981. Bueno, definitivamente es una noticia muy interesante, muy importante y muy positiva para el país. Tacalicabaj es un nuevo patrimonio mundial de la humanidad. Hablemos también que es una transición de lo olmeca al maya, precisamente a la civilización maya. Esto pues marca esa transición de ese cambio de cultura que existió en Guatemala, que sería la primera pues ciudad antes de Caminal Juyú, aún, que se estableció precisamente en nuestro país. Y Fernando, hoy pues precisamente nos dan esta noticia que ha sido después de un largo proceso, desde el 2012 hasta el 2023, donde se logra pues declarar patrimonio mundial de la humanidad. Sí, realmente qué interesante para el país tener con ya el 4º patrimonio que es considerado pues patrimonio de la humanidad. Y la UNESCO en este caso ha hecho un trabajo interesante, Axel, porque después de conocer obviamente la solicitud, decidir que Tacalicabaj puede entrar en esa categoría de ser reconocido como patrimonio de la humanidad, permite también un nuevo enfoque para generar y promover el turismo en Guatemala. Recordemos que el turismo fue por muchos años, por mucho tiempo, uno de los pilares fundamentales de la economía guatemalteca. Sin embargo, el pasar de los años ha ido descuidando definitivamente esta importante parte de cómo la cultura guatemalteca se transmite, no solo al turista extranjero, que pues usted aún mira mucho europeo, mucha persona de Estados Unidos, mucho latinoamericano que desea y tiene la intención de conocer el país, que le brinda realmente un sinfín de opciones. Pero cuando ya se escucha que en Guatemala existen patrimonios culturales que son reconocidos como de la humanidad, esto definitivamente reencausa la intención de poder visualizar pues la oportunidad de viajar al país y conocer cuáles son pues esos espacios tan conocidos, trascendentales y que tienen pues siglos de poder tener dentro de sí mismos una cantidad de cultura, historia y oportunidades para conocer
aquellas culturas de aquella época que realmente no te los ofrece ningún otro lugar en el mundo. Sí, definitivamente, y es que hablamos de algo que también va a generar esa visita internacional, turistas extranjeros que van a venir a conocer esto, luego de saber que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Pero hay detalles acá que queremos mostrarle a usted, por eso le vamos a pedir a la producción también el apoyo para poderlo mostrar. Este proceso se inició en el 2021 con las gestiones formales ante la UNESCO para lograr el registro de Patrimonio Mundial. En Guatemala fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el 2002. Tacalicabaj registró 1.700 años de historia, lo que ha permitido documentar importantes acontecimientos de Mesoamérica con los hallazgos arqueológicos, lo que le indicaba al principio, que de la civilización olmeca pues hace esa transición a la civilización maya. Por otro lado, las declaratorias del Patrimonio Mundial del Parque Nacional Tikal en Flores Petén, además de la ciudad colonial de Antigua Guatemala en Zacatepeques en 1979, y por último el Parque Arqueológico Quiriguá en los Amates Izabal en 1981. Así que pues tenemos varios tesoros en Guatemala que debemos de sentirnos orgullosos y cuidar y exaltarlos lo más que podamos. Es decir, nosotros como guatemaltecos deberíamos de ser los que más visita estos lugares, Fernando, pero resulta que es el extranjero el que más visita porque nosotros tal vez desconocemos su ubicación y están muy cerca, están en la Cintal Retaluleu. Claro, aquí nomás. Mira, y creo que voy a hacer mías palabras que acabas de mencionar y comentar. Somos los mismos chapines los que no conocemos las maravillas que hay en nuestros 22 departamentos. ¿Cuántas personas ni siquiera ubican el nombre Tacalicabaj? ¿Cuántos realmente desconocen cuántos espacios tenemos de historia en materia de todas esas culturas que fueron el inicio de la sociedad guatemalteca en aquel momento? Obviamente había una unificación de territorios, México, el bloque centroamericano, conformaban esos espacios territoriales que eran inmensos en extensión territorial y que naturalmente por espacios y aspectos políticos se fueron haciendo cada vez más separaciones, se conformaron las fronteras y hoy pues tenemos la división sociopolítica que caracteriza a cada uno de los países de esta área de Mesoamérica. Sin embargo, la historia, la cultura está allí latente para que usted, amigo y amiga televidente, pueda hacer un espacio en ese tiempo de vacaciones que su trabajo le permita tener en el año y vaya y conozca con sus hijos, con su familia, con su pareja, estas bellezas que realmente cuando uno se encuentra allí se siente, se respira una energía diferente, Axel, y por supuesto el aprovechar a ir a latitudes, a espacios geográficos que normalmente uno no visita. Entonces es el mismo guatemalteco quien debe tener, quienes debemos tener ese orgullo de saber que conocemos, tal vez no la totalidad, pero sí una gran cantidad de los lugares que precisamente nuestra cultura y nuestra historia nos permite tener dentro de este bello territorio llamado Guatemala. Y hoy que le ofrecemos al extranjero esta oportunidad de que conozca un espacio reconocido por la misma UNESCO, creo yo, es de sentirnos orgullosos y por supuesto contarles a cualquiera de los que conocemos fuera de nuestras fronteras que puede venir y conocer las maravillas que Guatemala ofrece en materia turística. Claro, y es que hablemos de la accesibilidad. Los extranjeros pagan 50 quetzales por el ingreso, establecimientos, pues grupos de alguna iglesia, menores de edad, pues no pagan el ingreso. Entonces esa gratuidad hay que pues, también aprovecharla y definitivamente conocer el por qué se ha sido pues, también reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad, y es precisamente que es la transición de esas dos civilizaciones a las que tal vez muchos desconocíamos. Pensábamos que la civilización maya era la primera, pero existió una ciudad antes que era esta, precisamente Tacalicabaj, y que da el paso, el proceso de la transición de la civilización olmeca a la maya. Y de acá se viene todo el comercio que parte desde Guatemala y que cruza Centroamérica y que llega a Sudamérica. Y por eso fue tan importante también la civilización de Camilaljuyú, en esa que está muy cerca de acá de la ciudad también, que está en la zona 7 y que muchas personas no visitan, que desconocen, y que la entrada es tan barata que yo no sé en qué estará pensando el guatemalteco de no poder aprovechar eso. Totalmente. Y fíjate que los guatemaltecos tenemos una característica y es que siempre estamos renegando de nuestros hermanos mexicanos. Siempre tenemos esa cultura de no, que el mexicano aquí, que allá.
cuando lo que pasa es que el mexicano puede tener cierta superioridad en cuanto a Guatemala se refiere en una única cosa, que es el fútbol. Y ahí es el dolor de cabeza de quienes, por supuesto, son amantes del fútbol y piensan que porque pues, con México tenemos ese pleito futbolístico de toda la vida, entonces se crea esa situación como negativa muchas veces del chapín hacia el mexicano. Por supuesto, un cordial saludo a toda la sociedad mexicana que está en nuestro país. Pero ¿qué tiene el mexicano? Fíjate, yo siempre he manifestado esto. El mexicano se siente orgulloso de lo suyo. Tú le hablas al mexicano de qué hay en su tierra y te dicen de pe a pa cuál es la riqueza cultural, cuál es la riqueza de platillos, cuál es la riqueza de los lugares turísticos y te está invitando a que vayas porque están realmente enarbolando ese esquema turístico de las bellezas que se encuentran allí en nuestro hermano país, México. Acá en Guatemala no tenemos que envidiarle nada a ese territorio mexicano. Tenemos igual de bellezas, pero la diferencia es que no ha existido una política de Estado que realmente genere una inversión para promover un turismo macro, en un concepto macro en donde realmente podás venir como extranjero y darte la vida perfecta de conocer la cultura maya y que naturalmente hay muchas diferencias. Claro, hay similitudes en varios aspectos, pero entre la cultura azteca en México y la cultura maya aquí en Guatemala, realmente lo que hace es el extranjero irse satisfecho de haberlas conocido a las dos y pues entender que un país tiene sus riquezas y el otro tiene las suyas. Claro. Pero lo que pasa en Guatemala es que nosotros los chapines somos los primeros que no conocemos lo nuestro. No conocemos las riquezas de este tipo, Tacalica-Baj, no conocemos, por ejemplo, en Huehuetenango, yo te puedo contar de un museo precioso del mamut, el museo del mamut. Una cosa que cuando uno llega y lo conoce, te quedas boquiabierto de saber que en Guatemala tenemos esa riqueza cultural. Aquí en Guatemala no tenemos esa explotación del arte, de la música, de la plástica como debería. Y el gobierno, sea cual sea, no genera los recursos suficientes para promover estos espacios. Entonces, somos realmente una sociedad como guatemaltecos que no enarbolamos como nuestro hermano mexicano lo que significa la riqueza cultural de nuestro país. Allí realmente nos hace falta mucho. Yo sé que algunos podrán decir, no estoy de acuerdo con Fernando. Perfecto, pero es una realidad y estamos en pañales en materia de poder decirle a la gente, yo conozco este lugar, conozco acá, y la gente aquí en Guatemala, te lo puedo asegurar en un 100%, conoce más países extranjeros, sí, lugares turísticos fuera, que lo que tiene la República de Guatemala. Entonces, hasta que no cambie esa mentalidad en nosotros, pues no vamos a poder disfrutar estos espacios que realmente son únicos, son tan nuestros y que podemos realmente pues promover un turismo que le vuelva a dar a nuestro país un ingreso que realmente sea considerado como algo respetable en función de lo que el turismo significa. Definitivamente, Fernando, estoy de acuerdo contigo en eso. Fueron grandes pues astrónomos, también grandes arquitectos. Si no vea usted las estructuras muy sólidas, definitivamente aún se mantienen, y eso es lo que se rescata gracias a los arqueólogos que lograron rescatar todo esto y que le invitamos a usted a que conozca un poco más de nuestra civilización, de los mayas y también de todas estas ciudades lindas que ahora ya tenemos un cuarto patrimonio cultural de la humanidad. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Axel, un gusto saludarte, amigo y amiga televidente. Le deseo un excelente descanso y por supuesto nos vemos acá mañana en A la Medida. Claro, ya regresa Andrés Estrada con la información internacional.